Pues este es el tema para hoy. El T84U Oplot M, antes conocido como BM Oplot, pero se le ha cambiado el nombre, me he enterado hace muy poco, y ahora sí, se llama T84U Oplot M oficialmente. ¿Vale? El Oplot M es el mejor carro de combate que hay de diseño puramente ucraniano, ¿vale? Y vamos a fijarnos qué es lo que esta preciosidad de carro nos ofrece, ¿vale? Vamos a empezar. Vamos a primero tratar de un poquito la familia para que sepamos de dónde proviene el Oplot exactamente, ¿vale? Bien. Como sabemos, el clásico siempre, el Oplot proviene inicialmente del T-64A, ¿vale? Que es la madre de todos los carros soviéticos, y ucranianos y rusos a día de hoy, ¿vale? Es el diseño madre. Durante todo este proceso de desarrollo y de introducción del T-64A, surgió luego el T-80, ¿vale? El T-80 por entonces era solo un prototipo para evaluar el tema de la turbina de gas, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurrió? Que al principio estaba solo pensado como prototipo. El ministro de la industria militar de la Unión Soviética, el Ustinov, le gustó mucho este carro y claro, y esperó y él se empleó muy a fondo, se empleó muy a fondo para que este carro al final entrase en servicio, ¿vale? Porque a él le molaba todo lo que era súper futurista, ¿no? Y de ahí que se empleó mucho a fondo para que este carro entrase en servicio. Entonces, ¿qué es un T80 en realidad? Pues dicho de una forma muy simple, muy burda, ¿vale? Un T80 es un T64A, pero solo con un tren de rodaje distinto, una suspensión distinta, y como motor, en vez de motor de pistones opuestos, tenemos la turbina de gas. Dicho muy simplemente, ¿vale? Por dentro es prácticamente igual que un T-64, ¿vale? Y este fue el T-80 original, que apareció en 1976, ¿eh? Es el primer carro de la historia militar producido en serie que tiene una turbina de gas como motor principal. ¿Vale? La gente dirá, bueno, ¿y qué pasa con el Stridsvagn 103? El Stridsvagn 103 es un motor híbrido. Tenía un motor diésel y una turbina de gas. La turbina de gas solo se encendía cuando se necesitaba. Para la marcha normal corriente se utilizaba el motor, ¿vale? Entonces, de ahí que como motor principal, el T-80 1976 era el primero con turbina de gas, ¿vale? Bien, pues seguimos. El T-80A no apareció, o sea, existía un prototipo, pero ese no llegó a entrar en servicio. El segundo modelo que entró en servicio era el T-80B de 1978. O sea, solo 2 años después aparece el T-80B. Eso se debía a que cuando este salió estaba ya prácticamente anticuado. Y pero claro, estaba pensado inicialmente como prototipo, no para ser producido en serie. De ahí que no se rompieron el coco de ponerlo más moderno, obviamente, ¿no? Entonces salió el T-80B de 1978. Ese se mantuvo ahí como carro principal, el nuevo carro de élite de la Unión Soviética. Luego ya en 1985 es cuando aparece el T-80BV, ¿vale? Que es la próxima mejora que forma parte del programa Reflex, ¿vale? Que es cuando empieza a ponerle esas placas de alta duración frontal de la barcaza, que le introducen los ladrillos reactivos en serie y todas esas cosas, ¿vale? Y aquí es cuando aparece el T-80BV, oficialmente en 1985, ¿vale?
Dicho de una forma muy burda, un T80BV es este carro, pero con los ladrillos reactivos instalados, ¿vale? Bien, y luego seguimos con el T80U, que apareció en 1986, o sea, solo un año después. ¿Os acordáis que yo dije que no había aparecido ningún T80A? O sea, que solo estaba el T80 original y luego el T80B. Pues el T80A, el prototipo del T80A, se siguió desarrollando y evolucionando, y de ahí surgió luego el T80U, que era de 1986, cuando oficialmente entró en servicio, ¿vale? Aquí una cosa a tener en mente, que el T-64 es un diseño ucraniano, de Kharkov, ¿vale? Los T-80 son diseños rusos de la fábrica de Kirov en Leningrado, ¿vale? O sea, son diseños rusos, basados en este, pero son rusos, ¿vale? Bien, y todos estos tienen turbina de gas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el T-80U es en 1986 el gran campeón soviético, es el mejor carro de la Unión Soviética. Tiene todo lo que la Unión Soviética le puede ofrecer, ¿eh? Y está plenamente a la altura de un Abrams, o sea, de los Abrams de su época, de los Leopard 2 de su época, del Challenger 3 y todo eso, los demás. ¿Cuál era el problema? Que era un carro carísimo. Para los estándares de la Unión Soviética, era un carro muy, muy caro. No solo de producir, sino también de mantener, porque tenía una turbina de gas y obviamente tragaba como un cosaco. ¿Vale? Por eso. Bien. ¿Qué ocurre? Aquí es donde, de nuevo, los ucranianos, la fábrica de Kharkov, empieza a involucrarse de nuevo. La fábrica de Kharkov dice, vale, este carro es obviamente muy bueno, todo está de maravilla y todas esas cosas, pero es muy caro. ¿Qué podemos hacer para hacerlo un poquito más barato? ¿Vale? Entonces aquí es cuando aparece el T-80UD, ¿vale? O sea, el T-80U es ruso, el T-80UD es ucraniano. O sea, han cogido un T-80U ruso, ¿vale? Y le han hecho principalmente, así a lo rápido, dos cambios. Primero es que le han quitado la turbina y le han puesto el motor de pistones opuestos del T-64. Eso ya por sí no lo hace obviamente tan ágil, porque los T-80 eran eran carros de combate. O sea, el T-80U era un carro de combate que en términos de movilidad, o sea, velocidad, aceleración, agilidad, superando obstáculos, todas esas cosas, era un carro que juega en primera liga. O sea, está ahí, justamente ahí al ladito con los Abrams y con los Leopard 2, ¿vale? Con el T-80UD le ponen el motor de pistones opuestos, el cual tiene obviamente menos potencia, eso le reduce un poco la aceleración y la agilidad y todas esas cosas, pero a cambio tiene un carro mucho más barato, ¿vale? A la hora de mantenerlo, ¿vale? Y lo segundo que le cambian también, que a la hora de distinguirlo, es el montaje de la ametralladora, ¿vale? El T-80U vemos aquí que tenemos el visor del jefe del carro, aquí tenemos la antena para el guiado del misil, y vemos aquí la ametralladora pesada que está colocada sobre este tubo. Un montaje que es absolutamente un desastre. Un desastre. O sea, más no se puede cagarla, ¿vale? O sea, esto es peor que con el T-72, donde el jefe del carro tenía que asomarse y utilizarlo así con las manos. O sea, peor todavía, ¿vale? Y aquí los ucranianos meten el montaje original de los T-64 A y B, que tenía estabilización, que se podía utilizar de tiro diurno, tiro nocturno y sobre todo bajo protección sin tener que asomarse, ¿vale? Entonces, la forma más fácil de distinguir a un T-80UD
con el T80U es principalmente hay otra forma, uno se fija en la parte trasera del carro y todas esas cosas, pero la forma más fácil de distinguirlo a lo rápido es fijándose en el montaje de la ametralladora. Ahí ya lo sabe. Luego hay otro detalle que es con los ladrillos reactivos en el techo, que están colocados aquí de forma distinta, ¿vale? Aquí tenemos 2 filas, mientras que aquí solo tenemos una fila, ¿no? O sea, sí, son detalles así menores, pero principalmente si os enfocáis en la ametralladora, lo vais a saber distinguir, ¿vale? Por eso, ¿vale? Entonces, aquí es cuando surge una cosa muy, muy importante, porque aquí es cuando los T80U se separan, ¿vale? Un segundo. O sea, aquí es cuando los T80U, o sea, las T80 en general se separan. Surge o sea, se queda con la línea rusa, que es la T80U, luego el T80UE, el T80UM, los T80PVM, y todos esos fueron los que salieron después. Y luego, con el T80UD, surge una segunda rama ucraniana, ¿vale? Y es con el T80UD, que son los T80 con motor de pistones opuestos, mientras que todos los demás T80 rusos llevan la turbina de gas, ¿vale? Bien, entonces este es el primer T80 de línea ucraniana, ¿vale? Es el T80UD. Un momento, vamos a cambiar esto aquí de vuelta, así. ¿Vale? Y aquí este carro apareció en 1987 y era, en mi opinión general, era el mejor carro de la Unión Soviética, ¿vale? Por un lado, o sea, tenía el problema de que eso sí no era tan ágil como el T80U, pero era mucho más barato y tenía sobre todo la estación de armas para la ametralladora pesada, ¿vale? O sea, en ese aspecto, lo único punto flaco que tenía, pues eso, que como tenía un motor de pistones opuestos, no tenía esa agilidad que el T80U, pero sigue siendo suficiente para la época y estaba bien. Entonces, viendo bajo ese punto de vista, en mi opinión personal, solo en mi opinión personal, ojo, yo diría que este era el mejor de la Unión Soviética, ¿vale? En total, al final de la cuenta, ¿vale? Bien, aquí se termina la Guerra Fría, ¿vale? Y aquí ya no surge, aquí ya no aparece, dentro del contexto de la Guerra Fría, ya no aparece ningún T80 más, ¿vale? Luego aparece en 1995, es cuando aparece el siguiente paso de la línea ucraniana de los T80, ¿vale? Y este es el T84, ¿vale? Que es este. El T84 apareció en 1995, ¿vale? Este es el primer carro ucraniano posterior a la Guerra Fría y se distingue por una forma muy simple. Es externamente prácticamente igual que este, solo que tiene los faros del Stora, del sistema de protección activa. Dicho de una forma muy burda, ¿vale? El T84, así porque es todo otra cosa, le cambiaron el nombre de T80UD, crearon esta nueva versión y lo llamaron T84, ¿vale? El T84 era, dicho de una forma muy burda, era el equivalente ucraniano del T90 ruso, ¿vale? El T90 era también ese carro que salió después de la Guerra Fría, que era el principal carro de combate de la Federación Rusa, ¿vale? Pues este era su equivalente ucraniano, por así decirlo, solo para tener un margen de orientación por dónde va el asunto, ¿vale? Luego ya en 1999 es cuando aparece el T84U, ¿vale? T84U es obviamente una versión mejorada del T84 original, ¿vale? Le han puesto aquí una torre nueva con acero soldado, han cambiado un poquito el tema de
de los ladrillos reactivos, le han puesto un visor termal y otras cositas más, ¿vale? La forma más fácil de distinguirlo es que tienen estos ladrillos reactivos bastante delgaditos, ¿eh? Y con estos paneles de goma bastante delgados, mientras que aquí los paneles de goma suelen ser bastante más anchos, clásicos de los carros ucranianos, ¿vale? Pues este era el T-84U. Aquí, ojo de nuevo, el T-80UD fue producido en serie durante la Unión Soviética y fue también luego vendido a Pakistán. Creo que eran 320 carros los que vendieron a Pakistán, ¿vale? El T-84 original no pasó de la fase de prototipo, ¿vale? Fue presentado en distintas ferias, pero nadie, nadie lo adquirió, ¿vale? Tenemos en mente que estamos hablando de Ucrania después del derrumbe del comunismo, ¿no? El derrumbe de la Unión Soviética, y ahí todas esas repúblicas de la Unión Soviética financieramente están completamente tiesas, ¿vale? Segundo que tenemos que tener en mente es que como la Guerra Fría oficialmente ya ha llegado a un final, pues ¿qué ocurre? Que ahora a todo el ejército les sobran los blindados y los carros de combate. Entonces de ahí que el mercado está muy mal para vender carro de combate. O sea, aquí de momento se vende lo que es, de segunda mano, ¿vale? Bien. Del T-84U, Ucrania compró 10 unidades, solo 10. Y estas son las 10 que fueron producidas en serie. Se produjeron solo 10 de estas. Oficialmente, según tengo entendido, solo 5 están en servicios. Un par de estos creo que se vendieron a Ucrania, a Estados Unidos y a Gran Bretaña para hacer pruebas y todo lo demás. Y ya está. Más nos surgió, ¿vale? En ese mismo año, Turquía estaba haciendo unas pruebas estatales para adquirir nuevos carros de combate, ¿vale? Y aquí es cuando los ucranianos ofrecen el Yatagan, ¿vale? El Yatagan es como el T-84U, solo con una diferencia fundamental, y es que si nos fijamos en la parte trasera de la torre, aquí, vemos que la torre tiene una parte trasera mucho más larga. ¿Por qué? Porque han instalado un nuevo cargador automático, ¿vale? Y este es un cargador automático tipo occidental, como el que lleva el Leclerc, como el que lleva el tipo 90 japonés, el K2 Blackpad y todas esas cosas. O sea, es un cargador automático de cinta transportadora, ¿vale? Colocado en la parte trasera. Fue un prototipo, fue enviado a Turquía, pero los turcos se decantaron por entonces por los Leopard 2, ¿vale? Sí, creo que fueron fueron los Leopard 2 los que al final se decantaron, y entonces de ahí que no pasó de ahí, ¿vale? Esto fue el Yatagan 1999, solo prototipo, ¿vale? Y luego después apareció en el 2009, 10 años después, el Oplot, el que a día de hoy conocemos como el Oplot, ¿vale? El T-84U Oplot, que es el carro en el que nos vamos a enfocar hoy, ¿vale? Y este es el mejor diseño que hay de la serie T-84, ¿vale? Los Oplot también fueron producidos en muy pocos números en Ucrania. Ucrania creo que solo tiene 3 de estos, no tiene más, pero se consiguió vender con éxito a Tailandia, ¿vale? O sea, oficialmente a día de hoy el único operador de carros Oplot en serie es Tailandia, ¿vale? Entonces, ay, que me ha atragantado. Buah. Seguimos.
aquí Tailandia hizo de nuevo una evaluación de blindados. ¿Eh? Los Oplots se enfrentaron a los K2 Black Panthers, se enfrentaron al Leopard 2. Y sí, se enfrentaron al Leopard 2, K2 Black Panther, creo que Abrams y otros más. Y los tailandeses se decantaron por el Oplot porque en relación a precio-rendimiento era el mejor de todos los carros. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que debido a toda esa corrupción dentro de la industria militar ucraniana, porque eso era antes de la guerra, eso era bestial, los temas de corrupción, ahí había continuamente follones. De hecho, Ucrania, si uno se fija en todas las demás naciones, o sea, repúblicas de la Unión Soviética, de la ex república de la Unión Soviética y luego las del Pacto de Varsovia, Ucrania era uno de esos pocos países que realmente no consiguió salir de la mierda, ¿no? O sea, salió pobre del derrumbe del comunismo y de ahí no pasó, ¿vale? O sea, no es como otras naciones como Polonia, que se recuperaron, los países bálticos, Georgia, Rumanía, Bulgaria, y todas esas cosas, ¿no? Otro ejemplo, otro país que se quedó ahí estancado fue Moldavia, por ejemplo. Curiosamente, Moldavia es uno de los países más pobres de Europa. Está último, penúltimo por ahí de Europa y, sin embargo, durante la época soviética era una de las repúblicas más ricas que había. Por eso. Entonces, claro, debido a todo ese tema de la corrupción y todo lo demás, ¿qué ocurre? Que los tailandeses piden 49 carros de estos, ¿vale? A un precio baratísimo. Estamos hablando de 200 millones. 200 millones dividido 49 carros. O sea, estamos a poco más de 4 millones por carro de combate, ¿vale? O sea, un precio muy, muy bueno, sobre todo teniendo en mente lo que un Oplot puede hacer, ¿vale? ¿Y qué pasó? El contrato era 49 T-84, ¿vale? Y que tenía que haber sido entregado entre aquí. Tenían que haber sido entregados, el contrato se firmó en 2011 y hasta el 2017 tenían que haber entregado los 49 carros. Sin embargo, solo se entregaron 31 de ellos, ¿vale? O sea, estamos hablando de 6 años. 31 de 6. Eso significa que Ucrania solo podía producir 5 de estos al año. 5 nada más. Y claro, eso que ocurrió, eso fue una cagada absoluta porque el contrato decía que había una opción después para 151 carros adicionales. Pero claro, como la fastidiaron, ¿qué ocurrió? Que los tailandeses no utilizaron la opción de adquirir 151 carros y el contrato se lo llevaron luego los chinos con el VT4, ¿vale? O sea, con este. Los chinos vinieron y se quedaron con el VT4, ¿vale? Lo vendieron a Ucrania, a los tailandeses a un precio también muy bueno y ahí la fastidiaron, ¿vale? Eso es un problema. Ahí hubo siempre problemas con todos los contratos. Me acuerdo en Irak hubo también problemas con unos vehículos de transporte de infantería, vehículos de combate de infantería sobre ruedas, donde el acero se rompía y todas esas cosas. Ahí hubo tremenda cantidad de follones, o sea, en ese aspecto, con los ucranianos por esa época, ¿vale? Al final la pagaron. Porque sí, como vamos a ver luego a continuación, eso es lo triste del Oplot, porque el Oplot en sí es un carro muy bueno. Es un carro muy, muy bueno, ¿vale? O sea, no es perfecto. Tiene algunos que otros pequeños fallitos que lo vamos a ver también hoy a continuación, pero no es nada que no se pueda solucionar, ¿vale? Entonces, da pena, ¿vale? Da bastante pena en ese aspecto. Por eso. Bien.
Por lo tanto, resumiendo, de los Oplot, Ucrania solo tiene tres unidades, creo que es de estos, que están por ahí almacenados en alguna fábrica por ahí en Ucrania o algo así. Y luego está Tailandia, que utiliza 49 de estos producidos en serie. Aquí, ojo, un detalle también muy, muy importante, que Tailandia también ha adquirido en ese gran contrato, adquirió otros vehículos también de Ucrania. Y una cosa que los tailandeses sí fueron muy listos es que ellos adquirieron también todas las fábricas, o sea, todas las máquinas y las fábricas y todo lo demás para producir los repuestos para este carro. O sea, los tailandeses no dependen de los ucranianos a la hora de mantener su Oplot al día. ¿Vale? Eso fue una cosa muy lista que hicieron. Pues si no lo hubiesen hecho, viendo ahora lo que está pasando, estaría la cosa mal, chunga para los tailandeses. Por eso.